Un placer saludarte y saludar a todos los amigos que nos ven de Argentina y de España, que estoy viendo ahí pues a Belén, a Santi, a Valeria, Marta, Alejandro, no sé si estará Esteban por ahí también. A Paula, vaya. Bueno, Cintia también, ¡oh, cuántos amigos! ¡Qué maravilla! Mucha gente y sumándose. Sí, Así que estará bueno, Darío seguramente. sí, estaba Darío, Darío. está Dante, Adri también la Adriana, vi. Sí, así que mucha gente que sé que son amigos en común que tenemos. Iván, Y Julián, qué bien. Vamos a estar aquí como en bueno, casa. bueno, Sí. eso es bueno, ¿no? Porque con esto ahí, esta ida y vuelta que tuvimos recién, cuando esto pasa entre Guay. amigos, es más fácil, ¿no? Bueno, Menos bien. mal que nos van a perdonar, madre mía. Menos mal. A los Para dos ir, barbudos, torpes. sí, esto se nota mucho la cuarentena, ¿no? Perdimos habilidades y ganamos peso. Exactamente. Y al menos acá que todavía está como más estricta, como tampoco tenemos mucha necesidad de salir a la calle y de contactarnos con otra gente, bueno, van pasando estas cosas, los pelos van creciendo y no le damos tanta atención. Y se va descuidando uno. Bueno, sí, Pues Benito, muy mira, bien, muy bien. antes de comenzar con tu presentación, me gustaría primero que nada, vamos a agradecerle mucho a los amigos de Afona doblemente, ¿no? O sea, por un lado, por haber hecho la gestión para que vos puedas estar hoy acá y en segunda instancia, por permitirme ser tu anfitrión, ¿no? Realmente sigo mucho tu trabajo, tanto fotográfico como docente. Y bueno, cuando hablé con Darío hace un tiempo y me comentó quiénes iban a estar, yo le dije, quiero estar con Benito. Listo. Así que, bueno, ahí en ese sentido quiero darles un agradecimiento muy grande a ellos. Y después, obviamente, un agradecimiento gigantesco a vos por estar hoy aquí. Eh, Tuve el privilegio de ver de antemano el material de lo que nos vas a estar contando y realmente me parece genial que estemos hablando de eso y te quiero agradecer también tu generosidad, ¿no? Tu generosidad en compartir Es tu un placer. conocimiento. Creo que eso, digamos, habla mucho de las personas, ¿no? Cuando yo siempre digo también, no hay mejor cosa con lo que uno sabe, mucho o poco, que compartirlo, porque si no, en definitiva, ¿para qué lo tenemos? Y en ese Así sentido, es. bueno, quiero agradecerte nuevamente Muy y amable. ya Muchas gracias a ti. dejarte, bueno, y ya dejarte el pie a vos como para que vos te presentes y dentro de esa presentación, si podés, nos cuentes de algún modo cómo fue que llegó la fotografía a tu vida y dentro de eso también cómo y en qué momento llegaste a la fotografía de naturaleza y a la fotografía de paisajes, ¿no? Como para tener una pequeña noción inicial en ese sentido y después ya entramos a fondo con los aspectos técnicos que vamos a ir charlando. Pues mira, sospecho que a lo mejor tuvimos un inicio muy parecido, porque yo empecé con la naturaleza. Es decir, la fotografía vino después. Lo primero fue la inquietud desde bien pequeñito por los animales. Ya vi también que tú haces fotografía de fauna, que me sorprendió, porque Sí, los paisajistas con la fauna, pues no se seguramente es llevan del porque antes todo. hacías fauna también o empezaste a la vez. Eso es. Sí, Y entonces fui empezando con esa inquietud de muy pequeñito. Cuando hice la primera comunión, que suele suceder acá, no sé si son los 13 años, 12 años, 14 años, pedí una cámara como regalo. Y entonces me regalaron una cámara Berlisa Color y con esta cámara empecé yo ya como un obseso. Es decir, me ofrecía para lavar coches, para, para lo que fuera, que me dieran algo de dinero para poder claro. comprar carretes y seguir haciendo fotografía. Y entonces, pues en todas las salidas que hacía al campo, a la naturaleza, a buscar plantas, a buscar hábitats, a buscar animales, llevaba aquella pequeña cámara que ya me acompañaba desde esos momentos. Mira, me encanta eso que contás, porque en mi caso fue algo medio parecido. Yo creo que debe haber sido a los 11 o 12 años que compré mi primera cámara y fueron con los primeros, o sea, no, sí, mi primera cámara y fueron con los primeros ahorros que logré juntar y yo creo que si no fue por la comunión, tiene que haber sido algo parecido, ¿no? O sea, que por ahí a los niños se les regala dinero, así que qué bueno Así eso. es.
Y luego la formación vino más adelante. Se me despertó esa vocación por compartir eso tan bonito que es la fotografía. Y empecé también muy pronto a ofrecer cursos de fotografía, primero a profesores de instituto. Y entonces, pues con 20 años yo andaba ya formando profesores para que crearan su propio material formativo para las clases. Empecé a dar también charlas sobre naturaleza y bueno, pues con 20 y pocos años ya encontré mi vocación de formador. O sea que ha sido todo como muy rápido, vino todo muy deprisa. Claro, fabuloso, fabuloso. Eh, y, y, y en lo que fue después la fotografía de paisajes, en qué momento llegó? ¿O cómo se dio? Pues bien, bien pronto, porque ya sabes que para la fotografía de fauna hace falta un material como muy específico, bien caro. Entonces todos empezamos pues a hacer paisaje, que creo que es lo que tenemos más a Claro. mano. Mm. Pues vegetación, árboles, estas cosas. Imagínate Claro. la calidad, ¿sabes? Con un carrete de esos malejos. ¿Sabes? No sé ni dónde tengo esas primeras fotos, pero mejor que no las encuentre jamás. De hecho, bueno, buena parte de mi carrera fue en diapositiva Claro. y ahora mismo es una lástima porque todas esas fotos que fueron premiadas en concursos y de las que tengo buenos recuerdos, pues no encuentro la manera ni el tiempo de escanearlos con calidad. Entonces quedaron ahí como Claro. atrás en la historia y tampoco les dedico mucho tiempo porque hoy en día no sé, hago mucha formación y además muy involucrado con las asociaciones. Entonces Claro. no saco ese tiempo para mi fotografía ni para mí ni para recuperar esas fotos. Tendré que hacerme más viejito a lo mejor. O necesitaríamos una cuarentena más larga, quizás. Sí, con una pierna rota. Claro. Mejor que no, mejor que no. Vamos a tratar de encontrar el Mejor tiempo vamos de a otra dejar la forma. pierna tranquila. Y que ya leí a Mario Suárez que cogió 2 kilos y yo debo haber cogido 4, pero no me he pesado. Desde el primer día, hace 3 meses Buena, que no me pesé. Quiero saber. es una Espera buena yo qué señal. es. Acá me pasa lo mismo, veo la balanza y paso lejos, ¿no? Hago de cuenta que no funciona. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, no, genial esta presentación inicial tuya. Si te parece, me desaparezco de este lado por un ratito y bueno, voy mostrando algunas de tus imágenes y Sí, arrancamos. sí, yo puse Y, unas más que nada como de introducción mm, mientras hablábamos y así, pero si quieres vete ya a la primera que habla de la presentación ya del paisaje directamente, o bueno, bueno, venga, las vemos un poco de pasada, sí. vamos pasando. Oye, qué bien se ven, ¿eh? Qué bien te lo han montado. ¿Sí? Bueno, genial, una alegría. Ahí, estas las he puesto así un poco variaditas, son fotos que ya tienen mucho tiempo, pues para, bueno, algunas y otras son más recientes, para que se vea un poco el estilo de trabajo que Claro, tengo, pues que me gusta meterme mucho en el paisaje, pasar muchas horas allá, intentar prever la puesta de sol, la puesta de luna, la salida de luna, y intentar dar a las fotos ese momento que me gusta darles, que quiero que tengan momento, un momento especial. Entonces, aparte de lo que te encuentras, aparte de la técnica, la composición y lo que sientas, pues intento velar por darle, ¿cómo diría yo? Eh, algunas virtudes, algunos añadidos. Y entonces que esté la luna o que haya una vía láctea o una puesta de sol, creo yo que es pues como un plus, como eso más que le podemos dar a la foto. Mira, estas dos son aéreas. Esto es un reportaje de fotografía aérea en la bahía de Cádiz que hice hace mucho tiempo ya. No recuerdo ni qué cámara llevaba. Probablemente una 20D. Y bueno, pues desde avioneta, haciendo paisajes desde avioneta, que antes pues era sencillo, era barato y se lo podía permitir uno para un reportaje. Siempre claro, marcaba esa diferencia en un encargo, ¿verdad? Volvías con unas cuantas fotos claro, aéreas y te desmarcabas un poco del resto. Sí. claro. Y en las anteriores, digamos, de acuerdo a lo que vos decís también, lo que se nota muy claramente es esa búsqueda de los climas, ¿no? De esos Sí. climas que ayudan tanto a transmitir, a transmitir emociones y sensaciones. ¿Eh? O sea, ninguna de foto hecha al pasar o sin mucho sentimiento, sin mucha técnica y sin mucha planificación detrás. Probablemente todos las hacemos, pero no es obligatorio enseñarlas, ¿verdad? Las podemos guardar, esas que se hacen a pie de coche, como digo yo. Sí, sí, sí.
Bueno, Muy bien, vamos, pues si vamos quieres empezamos ya un entonces. poco en el Ahí tema de hoy, estamos. que es conversar sobre la fotografía de paisaje y cómo afrontarla. Entonces, básicamente para mí el primer gran problema que tuve en la fotografía de paisaje es encontrar la ubicación, es decir, dónde colocarme para hacer las fotos de paisaje. Eso fue un gran dilema al principio. Bueno, ahí les comparto pues dónde encontrar información gratuita en el proyecto Un año de fotografía. Ahí tienen 2 enlaces que pueden hacer una captura de pantalla o bien pues en mi blog o por ahí van a encontrar enlaces a mi formación. Sobre todo en mi blog voy subiendo mucha formación. Y esto que mencionabas recién, Benito, del saber dónde pararse, bueno, hay Sí, una gran frase de Ansel Adams, ¿no? Que él decía, una buena fotografía comienza sabiendo dónde pararse. Y creo que ese es un sí, sí, sí. aprendizaje eh, que nos lleva una vida. Pues no sé si una vida, pero Pero más de bueno, media. sí, sí, digamos, Sí, es un proceso sin fin, como todo lo que es el aprendizaje de la fotografía, ¿no? Que obviamente uno sí. siempre va mejorando, pero a medida que vas mejorando también siempre vas notando que hay algo más que podría ser mejor, aunque el resto no lo vea, ¿no? Pero nosotros Sí. internamente por ahí así Sí, lo yo creo que es sentimos. el primer gran fallo que detectamos es que no sabemos dónde nos colocamos. Claro, Bueno, les quería claro, contar también que mi forma de entender la fotografía parte del purismo y quizá porque he tenido pues esa parte central de mi vida desarrollada en diapositiva, donde no había esa opción de que uno se procesa las fotos, muchas veces ni se las revelaba uno mismo, las enviaba al cliente, a la editorial y allí las revelaban. Entonces, de ahí viene un poco esa forma de entender el purismo, eh, no como fotografiar solamente lo que vemos, porque podemos hacer fotos abstractas y otro tipo de fotografía, sino de no manipular la imagen, es decir, trabajar con luz, comprender la luz y no trabajar con píxeles. Es decir, para mí, trabajar con Photoshop queda un poco al margen. claro, perfecto. Sí, por eso les compartí unos RAWs. Sí, ahí Es vamos. bastante insólito, es bastante insólito, pero hice unas capturas de pantalla del RAW para que se vea un poco Ahí así en está. bruto. Todo esto son 3 RAWs que les hice captura de pantalla para que vean que esas largas exposiciones, ese control del contraste en el cielo, o ese, bueno, un poco el control de la fotografía para mí se hace en cámara, no se hace Claro. después. ¿Mm? Perfecto. Entonces, Ahí pues vamos, bueno, me vamos doy el viéndolo. gusto de enseñar los ¿Mm? RAWs. Dime, Guillermo. No, no, me parece sensacional. Me parece sensacional, digamos, más allá de la elección que cada uno haga individualmente de esto, creo que es fabuloso desde el aprendizaje, ¿no? Digamos, del entender que puede haber Claro, alguien que comparta tu visión en cuanto a que la foto sea lo más parecida al RAW, pero aún aquellos que les guste la edición, si están arrancando de un buen archivo RAW, el resultado final va a ser completamente distinto a cuando están arrancando con algo que técnicamente pueda ser mejorable. así es. Y sobre todo pensando en los jóvenes, que cuando ven una foto piensan que el 90% ha sido por Photoshop y que el fotógrafo no tiene mérito, no tiene por qué tener conocimientos, se piensa que todo se arregla después. Entonces, mi punto de vista es, vamos a aprender fotografía de verdad y luego haces lo que quieras con tu foto. Perfecto. Aquí ves, en estas fotos que estamos mostrando ahora, es un poco para hablar de ese posicionamiento, de esa darle vueltas al paisaje, meterse en el agua, ir buscando un poco dónde estaría la toma ideal. Entonces, pues ya ven un poco pues esas vueltas que le estoy dando ahí al paisaje. Eh, Antes de pasar, sí, sí, está el perro indetenible ahí. Ábrele que entre, hombre. Sí, sí, sí. Si No, no no lo van sabe a si ver. llega a entrar lo que hace. Eh, no, antes de pasar a la diapositiva siguiente, que ya serían las etapas del paisajista, recién habían hecho una consulta acá en Sí. el chat, que alguien puso si no tenía más mérito disparar en analógico. Yo tengo mi posición tomada al respecto, pero obviamente me gustaría que hables vos, que sos el invitado. Bueno, yo es que ya he hecho muchísimas en analógico y ahora es ir contracorriente. Entonces, ralentizaría un poco el proceso del encargo editorial,
digamos que ahora mismo el mundo habla en digital y es lo que tenemos ahora mismo como herramienta fácil y abordable. Pero yo disfrutaba con la diapositiva como nadie se puede ni imaginar. Claro. Vamos, un deleite poder trabajar con la diapositiva y tener ese misterio con todos los datos guardados en una libretita para después comprobar que había salido, esas cosas. Incluso creo que con la diapositiva comenzaba ese deleite que vos decís hasta del momento de la elección de cuál diapositiva ibas a usar, ¿no? Que ya eso, Eso. en función de qué es lo que íbamos a hacer, cuál era la diapositiva que nos rendía mejor los colores para eso que queríamos hacer. Ya empezaba mucho antes Claro. también ese disfrute. Y toda la gama de filtros que había que llevar, porque como no teníamos el balance de blanco, pues había que llevar un filtro cálido, un filtro Claro. frío, bueno, una maleta de filtros en condiciones. Bueno, aquí ya entramos un poco en esa parte más formativa que les quiero compartir, que es pues esa reflexión sobre qué etapas vamos a pasar o ya hemos pasado, que además nos puede servir un poquito para saber ubicarnos dentro de nuestra carrera en la fotografía o de nuestro devenir, de nuestro caminar por esta bella afición o bella pasión, pues saber un poco dónde estamos. Yo, por lo menos yo los he vivido en este orden. Primero viví una fase técnica donde es bueno consolidar un equipo, elegir bien las ópticas para que nos duren para toda la vida, saber manejar bien el trípode y qué accesorios vamos a necesitar, por supuesto manejar y configurar la cámara y todo el equipo, aprender a exponer bien, a controlar bien la exposición, trabajar bien el enfoque selectivo con fondo desenfocado, la hiperfocal, el foco próximo y foco lejano para que el paisaje quede dentro de la profundidad de campo, aunque no sea hiperfocal, porque a veces no tengo Mm. la sensación de infinito, especialmente también en una larga exposición donde las nubes no van a estar definidas y el último hito a lo mejor queda a 100 metros, aquí el concepto de hiperfocal pues no es necesario, porque no está el infinito en mi foto, ¿no? Bueno, la iluminación, los filtros, aquí ven un poco todos esos ingredientes que se van a meter al principio en esta parte técnica, que yo separaría muy bien de Perfecto. la parte compositiva o estética. Me parece muy interesante dentro de esto, Benito, rescatar el tema recién cuando mencionaste la hiperfocal, que no sé cuál Sí, será tu visión sobre el tema, pero yo digamos, sí. lo que estoy notando desde un buen tiempo para acá, que hay como un abuso de la herramienta, ¿no? Un abuso de la herramienta en términos de te vendo la formulita de la hiperfocal y todas las fotos van con hiperfocal. Y yo en mi Claro. curso, digamos, siempre estoy como luchando en contra de eso, de decir, es una herramienta más que es sumamente útil, pero como toda herramienta, lo importante es aprender cuándo usarla y cuándo no. Entonces me pareció muy Y interesante conocerla, recién tu porque reflexión. fíjate que con todo lo que se habla de ella hay mucha ignorancia. Es decir, Uf, primero tengo que ver si en mi foto aplica el concepto de la hiperfocal porque incluye el concepto de exacto. dónde hasta infinito. Entonces, en ¿Mm? una foto donde el último árbol o el último hito me queda a 100 o 200 o 300 metros, tengo que comprender que eso no es infinito. Claro, Claro. O en otras fotos donde el primer plano no me queda a 1 metro, sino que me queda a 5 metros, claro, pues probablemente a F4 salga todo totalmente nítido, no necesite exacto, ni ¿no? siquiera diafragmar más. Tal cual, Y luego tal tengo los cual. conceptos de acutancia y transmitancia, es decir, si lo que quiero es que mi foto sea muy colorida, no debo diafragmar mucho, debería utilizar más superficie del cristal y ser capaz de conseguir una buena profundidad de campo a F4, 5, 6, maximizando donde enfoco para tener pues ese foco próximo y lejano, que todo esté nítido, pero tenga un F muy abierto para tener mucho más color. Este concepto de transmitancia y acutancia entraría dentro de esta parte técnica, pues al igual que las prestaciones del equipo, rango dinámico, pues límite de ISO que puedo ajustar en mi equipo con calidad, todos estos conceptos que uno debe trabajar. Aquí nos Exacto. piden que expliquemos el concepto de hiperfocal, que nos meteremos muy al detalle, pero qué menos, porque nos lo han preguntado, ¿verdad, Guillermo? Dale, si te Deberíamos, parece, deberíamos responder. vamos, Bueno, dale, dale. sí, el concepto de hiperfocal implica dónde debo enfocar para una focal determinada con un diafragma determinado. Es decir, por poner un ejemplo, con un 20 milímetros a f5,6, ¿dónde debo enfocar para que desde la mitad de esa distancia hasta infinito todo esté nítido? Entonces, en la tabla hay que buscar la focal, 20 milímetros, el f, pues f5,6, y entonces viene un número, que será pues 4.
por ejemplo. Significa que si enfoco a 4 metros, desde 2 hasta infinito, todo estará nítido. Entonces, para fotos nocturnas con vías lácteas, muy interesante, porque la vía láctea está en infinito real. Para fotos, por ejemplo, del mar en larga exposición, ya no tiene sentido, porque las nubes en larga exposición se mueven. No van a estar nítidas en una Exacto. foto de 5 minutos, por poner un caso, porque van a aparecer ya movidas. No necesito utilizar esa hiperfocal. Lo que sí tengo que ver es dónde está el, digamos, el hito más lejano en mi foto o el elemento más lejano para que entre dentro de la profundidad de campo si es mi interés. Porque al final veremos y descubriremos que esta parte técnica debe ser la que, bien aprendida, nos ocupe menos tiempo luego sobre el terreno. Exacto, ¿no? Y que me pareció súper interesante cuando vi el material y la forma en que lo planteaste. eh, Esto que estás diciendo, ¿no? Que habitualmente es nuestra primera fase, o sea, nuestra primera preocupación cuando nos acercamos a la fotografía siempre va vinculado a la técnica y a los fierros, ¿no? Que si el lente, que si la cámara, que si el trípode, pero realmente el mejor paso adelante que podemos dar con eso me parece que es cuando esos conceptos ya están incorporados como para salir intuitivamente en el campo, ¿no? O sea, que no necesitemos estar pensando sobre eso, porque ahí aparece la creatividad, ¿no? Creo que era Carl Maidans que decía que la creatividad aparece cuando desaparecen los aspectos técnicos del medio, y que no es que desaparecen porque no sean importantes, sino porque ya están resueltos. Así es como manejar. Es decir, cuando uno ya lleva años Es, manejando, no se da cuenta que está manejando. Y está mirando el claro, paisaje y está pensando en mil cosas. Es así. En cuanto es, pasamos esta fase, en cuanto ya tenemos asimilado qué necesito y cómo lo voy a utilizar, ya me puedo centrar más en qué voy a hacer en el terreno. En qué voy a, claro. qué estoy haciendo aquí y ahora, ¿no? Y aquí he puesto pues estas dos fotos del making of, digamos, del momento que me hicieron una foto, mi amigo Tony Cladera me hizo una foto en esta localización, pues para que se vea cómo estoy intentando separar los elementos. Si se fijan, él me solapó a mí casi con el hito. Sí, O sea, mi delito. silueta se funde casi con la roca. Yo estoy buscando mi orden espacial, para eso no sé si se nota que estoy en calzones, me he tenido que meter en el mar, subir una roca y entonces digo, este es el lugar que yo buscaba. Esto es lo que empezamos un poco esta conversación hablando, ¿verdad, Rodrigo? El dónde nos vamos a poner. Exacto, desde dónde, cuál va a ser nuestro punto de vista y nuestro ángulo para esa foto. Exacto. Ay, Guillermo, perdona. Estoy No, viendo no, que no está hay entrando problema. Paulo, Sí, Rodrigo también. Vaya, estoy saludando a todo el mundo de cabeza. Pedro Busquets, vaya. Bueno, mira, aquí tenemos ya ese concepto de hiperfocal, ¿ves? Aquí ya estamos llegando a la fotografía de vías lácteas y aquí ya, por ahí están diciendo que sí. raro Benito en calzones en el mar. Estará Santi y Nelly también flipando porque ellos me han visto en acción. Se ve que yo tengo algo escondido ahí, que soy un poco exhibicionista. Entonces estoy deseando encontrar algo Y para quitarme la evidentemente ropa. lo va llevando por el mundo. Sí, es que coincidió. Bueno, pues estas las hice vestido, porque hacía frío. Y entonces, pues ya ven que hemos planificado mucho, en primer lugar, la localización. Es decir, llegar allí con un hito visual que ya hemos localizado por internet, sabiendo que esas rocas o ese arco va a estar allí. Y entonces hemos programado con Photopills en este caso, pero se puede programar de cualquier manera, incluso con una libreta y un lápiz, pues tener la Vía Láctea alcanzando la vertical justo al anochecer, pues para ir teniendo toda la noche por delante con este tipo de fotografía nocturna, que es paisajista y que además la he metido en este bloque porque es muy técnica, requiere de mucha técnica. Claro. Yo me callo para dejarte hablar, ¿eh? No te No, no, no. porque No, igual mira, quieres también comentar algo, sí. te hago un comentario respecto al anterior, aprovechando que tenemos gente de los dos hemisferios viéndonos, ¿no? Y justo la foto que sigue es de Monument Valley. Y no sé estas de dónde son, pero te comento un poco la experiencia desde lo personal con la fotografía nocturna. A ver a vos cómo te ha ido con eso. Yo durante muchísimo tiempo estuve siempre haciendo fotografías nocturnas por distintos lugares de Argentina, distintos lugares habitualmente en la cordillera. Y era una condición
prácticamente natural para mí ver esos cielos despejados, llenos de estrellas que explotan. Y, digamos, y ahí se terminaba el tema, digamos, es decir, buscaba mis composiciones, los paisajes. Siempre digo que no hago astrofotografía, sino que hago fotografías de paisajes nocturnos, que son dos cosas muy distintas. Hace unos años, bueno, después tuve la posibilidad de ir a hacer fotos también de auroras boreales en Islandia, pero más o menos ahí andaba por los mismos desafíos técnicos. Y hace unos años hago un viaje por la costa, no por la costa, por la zona oeste y sudoeste de Estados Unidos, en distintos parques naturales, incluyendo Monument Valley, que ahí lo tenemos, e iba con un montón de fotos en la cabeza de este estilo, ¿no? Y las primeras que voy a hacer son en el Gran Cañón del Colorado, antes de ir a Monument Valley y antes de ir a Antelope Canyon. Y cuando planto el trípode y miro para arriba, conté 20 aviones en la escena sin mover la cabeza. Voy a Monument Valley y eran luces de aviones por todos lados. O sea, y fue algo que era nuevo para mí me había quedado fuera de la planificación. O sea, mi planificación también va o con Photopills o Sun Surveyor, este tipo de cosas, pero nunca había planificado eso. Decir, bueno, el cielo va a estar inundado de luces que se están moviendo que no las tenía en mente. Después cuando volví acá y seguí por Argentina, Bolivia y demás haciendo fotos, fue como una liberación en ese sentido. Pero ¿cómo te has llevado con eso y cómo lo has resuelto? Sí, hay un programa, no sé si se llama Flight Planner o algo así, que te informa de todos los vuelos que van a pasar por tu zona. Es decir, que puedes saber incluso qué es el vuelo que viene de España, que ¿Mm? pasa por Monument Valley, rumbo a Salt Lake City en ese momento, ¿sabes? O sea que sí, que hay que programar cuanto más cosas mejor, porque además suficientes cosas quedan fuera de tu manejo, ¿sabes? Por ejemplo, que te pisen la arena si no ha hecho viento la noche Sí, anterior, o que el cielo esté en determinada manera que tú quieres o no quieres, estas cosas. He visto algunas preguntas que nos han ido haciendo que igual debería ¿Mm? responderlas, porque las vías lácteas están hechas 30 segundos, F28, ISO 20000. Es decir, el equipo que llevo yo me permite disparar hasta ISO 20000 con muy buena calidad. Es una cámara que apenas tiene ruido en su señal y se puede incrementar mucho el ISO sin que aparezca ruido. Entonces, 30 segundos para que las estrellas aparezcan quietas, es un 20 milímetros de la OVA, y, perdón, un 20 milímetros, un 12 milímetros F28 de la marca La OVA. Y estoy en 30 segundos con ISO 20000. Y luego nos han preguntado un poco esto de la transmisión del color que era. Bueno, hay dos Sí. conceptos enfrentados cuando vamos a hacer una foto que afectan al diafragma. Es la acutancia y la transmitancia. La acutancia es la resolución y depende de que diafragmemos mucho para que solamente la parte central de la lente forme la imagen en el plano focal. Mira, nos está recordando el Flight Radar. Es otro de El esos Flight programas que yo Radar, también he utilizado perfecto. y es. Bueno, sigo con la aplicación. Entonces, a un diafragma muy cerrado, estamos trabajando con muy poca superficie de cristal. Solamente la parte central de la lente es la que va a transmitir imagen. Cuando trabajo a f2.8 o a f2 o a f al mínimo que puedo trabajar con esa lente, el diafragma está muy abierto, con lo cual mucha más superficie del cristal está formando la imagen en el plano focal. A mayor superficie del cristal, mayor transmisión de color, pero afecta la resolución. El compromiso se llama el punto dulce de las lentes o el punto óptimo de una lente, que son esos diafragmas intermedios que siempre nos han dicho, entre 5, 6 y 8, entre 8 y 11, dependiendo del mínimo y el máximo de esa lente. Ahí encontramos un compromiso entre resolución y transmisión del color. Ahí es donde sacamos las mejores bondades de nuestra lente. Perfecto, clarísimo, clarísimo, Benito. Había otra pregunta antes de irnos de los aspectos técnicos que levanté por ahí que decía, ¿qué lentes te gustan para fotografías de paisaje o cuáles son si tenés alguna preferencia en ese sentido? Sí, mira, pues trabajo las lentes curvas, lo que serían las lentes con mucho ángulo de visión, las lentes angulares. Trabajo el 1740 f4, un objetivo zoom angular de buena calidad, un 12 milímetros y un 70-200. Con estas tres lentes hago todo el paisaje que tengo que hacer. Y el 12 Perfecto, milímetros, como lo uso muy poco, como no tenga bien planificado para qué, normalmente tampoco lo cargo encima. claro, claro, perfecto. Vamos a También seguir depende entonces. mucho. ¿Mm? Sí, hay un concepto que no todo el mundo maneja, que es el diámetro de montura de la cámara. Es decir, si tu cámara tiene
una montura muy estrechita, los objetivos zoom que tienen un poquito peor de calidad, pues se van a ver perjudicados por ese diámetro de la montura, que es el caso pues, de las reflex de Nikon, por ejemplo. Sin embargo, hay otras reflex que tienen la montura más amplia, por ejemplo, las mirrorless les han ampliado mucho el tamaño de la montura, o Canon tiene también el tamaño de la montura 1,5 cm más amplio que Nikon, y entonces los zooms rinden muy bien porque hay mucha más superficie y no hay un embudo de calidad en la óptica. Entonces el diámetro de la montura es muy importante. Si ustedes van a ocupar una mirrorless, no compren la anilla para una lente antigua que tiene un diámetro de lente mucho más estrecha, porque al final van a estar trabajando con peor calidad. Entonces, el diámetro de la montura permite que la trasera del objetivo sea más amplia y que por ahí se transmite más información al plano focal. Perfecto, clarísima la explicación. Aquí están preguntando qué cámara usas, Benito. Bueno, mira que es malo hablar de marcas, ¿eh? Porque uso una cámara Sí, muy sí, sí. viejita que ya tiene 11 años. Es una Canon EOS 1DX. Una Canon EOS 1DX que ya Perfecto. es un modelo de hace como 11 años. ¿Mm? La tengo ya muy viejita, Claro. muy trabajada. Les dije cuando fui que a la vuelta la cambiaría, pero no la he cambiado porque sigue funcionando bien. Entonces todavía no la cambié. Es que creo que en eso también hay algo que me parece que es muy importante. Yo me acuerdo cuando recién empezaba con la fotografía que una persona mayor me dio un consejo, una sugerencia y me pareció que era una pavada en ese momento y después con el tiempo lo valoré mucho. Que lo que él me decía era, digamos, cuanto más tiempo te quedes con una cámara y si podés con un lente, más vas a aprender. Y yo creo que hay mucho de eso, ¿no? Esto que hablábamos hoy, de dejar de lado lo técnico porque ya está incorporado para que solo nos preocupe lo creativo. Y en ese sentido, el estar cambiando mucho te lleva a volver a lo técnico todo el tiempo, porque es la herramienta otra vez que se mete en el medio de lo que vos estás queriendo mostrar o hacer. Te desconecta mucho de lo emocional. Es decir, no encontrar en un momento un botón, una función, una configuración, te puede sacar un poco de esa magia que estás viviendo Sí, y que de repente te la vas a perder por las prisas, del decir, ostras, no encuentro lo que busco y dónde me lo escondieron en este equipo. Entonces, es muy importante. Y además venimos de una generación en la que, si te acuerdas, las cámaras eran para toda la vida. Uno compraba una cámara. Yo claro, tengo aún la FM2, la Nikon FM2. claro, La tengo ahí claro. guardada con el obturador de titanio. Era irrompible esa cámara. Pues ¿Mm? eso, ahora las cámaras no son para siempre, se mejoran los sensores y toca renovar de vez en cuando. Te hago, te hago otra consulta que ahora se me ocurrió en función de esto que estamos hablando y un poco en función de experiencia personal para que vos puedas transmitir la tuya. Yo veo muchos fotógrafos que tienen la habilidad como de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Que hacen fotos, hacen backstage, hacen filmación con drones o fotos con drones. Eh, a mí lo que me pasa cuando, digamos, siempre digo, pucha, estar en estos lugares más allá de que el eje central de ir a Islandia o ir a la Antártida o ir a meterte en el medio de la Patagonia es poder transmitir eso en imágenes, muchas veces digo, estaría bueno también tener el backstage para los alumnos, para la familia. Y lo que me pasa es que cuando llevo algo más, sean cámaras de video, sea cualquier otra cosa, siento que me corre el foco de lo que fui a buscar, que era la fotografía. Y termino como eh, que Con todo me mala cuesta vibra. más o que no me, con mala vibra, no me siento cómodo haciendo eso y termino tirando todo y los últimos días en la fotografía. ¿Cómo es tu experiencia con esto, Benito? Bueno, yo defiendo dos teorías. Una, que si no sabes lo suficiente o todavía no alcanzaste esa precisión de poder trabajar muy rápido y muy bien, que esto se coge pues con muchos años, con mucha experiencia, con mucho ¿Mm? aprendizaje y con una vida muy larga, y esperemos que la tengamos para verlo alguna vez, pues entonces puedes estar haciendo varias cosas a la vez. Y si no te va a entorpecer, desde luego, porque no te deja concentrarte. Pero si tienes mucha soltura, estás fomentando algo que es funcional al 100%, que es tener un cerebro multitarea. Es decir, si eres capaz de estar haciendo fotos de buen nivel, manejando un dron, dando explicaciones a tres personas y moviendo un filtro, la fotografía se nutre de esto. Es decir, son tantos factores en una imagen, que cortas en los bordes, cómo es el esquema tonal, necesito un filtro, qué voy a hacer ahora, cómo puedo mejorar este encuadre, estoy cortando algo. Al final son tantas cosas que los cerebros multifuncionales hacen la tarea mucho más rápido.
Y en estas fotos Claro, donde están las estrellas, la Vía Láctea, la Luna, es decir, donde hay un factor de momento o hay un animal en el paisaje, es fundamental. claro. O sea que sería como un buen entrenamiento para ese cerebro multitasking que necesitamos. Absolutamente, es decir, las personas que necesitan estudiar con una sola luz, con todo apagado y muy concentradas, normalmente en la fotografía se ven desbordadas, porque son mil Claro, cosas pasando a la vez. Y hay que tener tres ¿sabes? neuronas en la exposición, dos en mover el filtro, cuatro en estar explicando qué es lo que haces. Y al final, si no aprendes a manejarte con muchas cosas, la fotografía no es solo una cosa, no puedes atender a un solo valor o el resto se te ¿Mm? descontrolan. Claro, genial, buenísimo. A ver, vamos a volver a tus fotos, que nos corrimos por un Sí, instante. sí. Sí, son un poco ejemplos de, ¿Sí? pues para que se vea un poco el ¿Mm? tipo de fotografía que me gusta hacer, que suele ser bastante compositiva. En este caso es una tormenta que está entrando en este meandro del río, que es como un ojo verde ahí, bueno, muy compositiva, porque al final son círculos y son ¿Mm? elipses, pero además quiero tener ese factor de momento, si puede ser, o de mensaje o de momento. Necesito estos dos factores por algún sitio que aparezcan, o al menos uno de ellos. Sí, Perfecto. Bueno, y ahí pasaríamos de fase. sí, sí, esta No sé fase si ya es una quedó, fase. creo que no nos quedó ninguna pregunta No, no, colgada, yo ¿no? no vi Fuimos ninguna, respondiendo ¿no? todas. Perfecto. Eso es. Vamos, avancemos entonces. Sí, esta fase sería ya estética, es decir, aquí ya empieza a preguntarse uno, vamos a ver si ya manejo bien mi equipo, ¿por qué cuando regreso no me, no me acaba de gustar mis fotos? Y entonces viene esta fase de decir, la estética, necesito saber de estética, necesito saber pues el arte, los elementos de la sintaxis visual, cómo organizar un encuadre, cómo conseguir impacto visual, porque hoy en día si la foto no despierta la atención, si la foto no impacta visualmente, pasamos enseguida de foto, es decir, no le dedicamos más Claro, tiempo. Entonces, el primer objetivo es que la foto llame la atención, que la foto guste, o dicho de otra manera, que la foto tenga impacto visual. Una vez le dedicas la atención, es cuando tienes esa opción de descubrir si además hay emoción puesta en la foto. Entonces, esta parte para mí fue mucho más lenta que la técnica. Aquí ya entramos en los elementos, las fuerzas de expresión, el lenguaje en el que nos expresamos, las bondades de la composición. Bueno, son muchas, muchas cosas que vamos metiendo en la cabeza. exacto. Entonces, se resume muy fácilmente. Pues, cuanto antes encuentres el sitio donde te gusta el paisaje, mejor. Y esto a veces se produce desde el propio vehículo. O sea, cuando estás aparcando estás diciendo, ya he visto dónde me voy a poner. Ya he identificado cuál es mi primer plano y cómo quiero el fondo. Y ya sé dónde me voy a poner. Entonces, bueno, pues es todo un proceso, porque al final lo que ¿Mm? estamos descubriendo es qué nos gusta. Primero, si tenemos gusto y lo tenemos desarrollado. Que a veces dice, Exacto, sí. nunca me lo he planteado. O sea, hay personas que nunca se lo plantean, que llegan a un lugar y simplemente hacen la foto desde donde aparcan. Claro, Y hay quien no, quien empieza a recorrer el lugar diciendo, tiene que haber un sitio donde vea orden o vea que me gusta más este paisaje. Y entonces es donde se empieza pues, a pensar en que tienes que encontrar ese lugar de vista óptimo, ese punto de vista óptimo que resuma un paisaje y que te dé impacto visual. creo que hay algo también muy interesante en lo que comentabas recién, Benito, cuando hiciste la presentación de esta fase, que decías como que esta fase es más lenta que la anterior, ¿no? Y creo que me parece que hay un factor ahí que es muy importante, que la parte técnica, digamos, es como un aprendizaje como muy replicable, ¿no? Muy replicable, digo, como todas las cuestiones técnicas y que de algún modo se agotan en sí mismas una vez que hay una serie de cuestiones dominadas. Pero me parece que esta fase, la compositiva, tiene detrás nuestra historia, de algún modo. O sea, no es que leíste un libro, hiciste un curso y ya estás, ¿no? Esto se va nutriendo mucho de esa cultura visual que cada uno de nosotros va desarrollando con el tiempo y que es bastante más amplio que lo estrictamente visual, ¿no? Sí, Entonces, sí.
porque al final también desarrollas un gusto, es decir, tu gusto estético, Exacto. que es además lo que los fotógrafos que ya tienen cierta trayectoria, pues lo saben defender, porque en cuanto alguien les pregunta, oye, esta foto, esto no me gusta, no, a mí me gusta así, pues los demás se tienen que callar, es Exacto. decir, si el autor le gusta así y la ha hecho conscientemente, pues sobran las Está palabras, todo porque dicho. eso es como hablar de la comida, es como empezar a debatir qué es mejor, el cordero o la ensalada. Pues a quien le gusta más la ensalada y a quien prefiere el cordero. Y de ahí no nos vas a sacar. Y esto es así, es el gusto. ¿Sí? Es esa visión personal y que en definitiva es lo que diferencia la foto de cada uno de nosotros de las del resto, ¿no? Y yo digo, cuando alguien está dispuesto a pagar por una foto, no paga por una foto del lugar, paga por la visión del fotógrafo sobre ese lugar Por y eso es lo que supuesto. se va construyendo con el tiempo. Sí, así es. Así es. Al final somos como intérpretes de una música. La música está ahí, pero cada uno la capta de una manera y cada uno la vive de una ¿Mm? manera. Sí. Esta es una de esas primeras fotos reconocidas que tuve algunos premios y tuve bastante reconocimiento. Y, pues una de esas primeras fotos digitales que no sé, no sabes ni cómo salieron. Luego, pues viene también la inquietud de incluir la persona en el paisaje, sobre todo, pues se suele empezar por las etnias o por compañeros que están haciendo la foto también allí. Ves un poco que Claro. incluir la fotografía en la narración, a jugar un poco con la escala humana en el paisaje, con que el paisaje no siempre está vacío. A veces está el ser humano, a veces hay animales, a veces hay vegetales. Ahí nos están haciendo un comentario que me parece muy interesante para conversar, Benito, que nos dice, espera que se me fue para arriba, MC Morant, eso es lo lindo del arte, es subjetivo. Y yo creo que puntualmente en el caso de la fotografía, la sensación que a mí me da es que la mayoría de nosotros llegamos a la fotografía o cuando ni bien nos acercamos con la creencia de que la fotografía es un medio objetivo, ¿no? Y como que rápidamente en algún momento hay como una desilusión de eso, para después darte cuenta que eso que era una desilusión en realidad es el gran atractivo que tiene, que de objetivo tiene poco y nada, que la fotografía, por suerte, es subjetiva y muy, ¿no? Y digo, esa desilusión se transforma en fascinación y decís, bueno, esto es el camino a explorar, este es lo que me va a permitir Claro. expresarme o Una transmitir mi cámara no es visión. una fotocopiadora, eso es. Una fotocopiadora puede Eso. repetir muchas veces lo mismo, pero dos fotógrafos harán dos tomas totalmente diferentes en un paisaje, pero absolutamente distintas, aunque estén con la misma focal y en el mismo día y en el mismo momento. Ahí nos está preguntando Nicolás si alguna vez se te cruzó por la cabeza cambiar de temática, querer hacer fotografía macro, por ejemplo. Claro, claro, claro. Macro, arquitectura, desnudo, blanco y negro, sí, sí, de todo, sí, sí. Y de hecho, lo que más hago ahora mismo son documentales, con diferencia. Muy interesantes. Ah, y preguntan por ti, el nombre del anfitrión. Guillermo Giagante. Guillermo Giagante, sí. No Ahí pongan está, me gigante, que encuentro. yo la primera vez en el WhatsApp le puse gigante y lleva una A, Giagante, sí. Acá les voy a escribir cómo me encuentran Muy bien. acá en Instagram. Ven, por ejemplo, esta foto me llevó mucho rato estar esperando a que pase una caravana por este desierto bastante desolado, pues estuve bastante tiempo. Pero al final es cambiar un montón de fotos que no sientes o que no ves o que vas a la aventura por una que sí que quieres, que sí que has visto en tu mente antes. Claro. Entonces yo quería este oasis y quería una caravana. Y ahí no sé las horas que pasé y los días que pasé. Me puse moreno para todo el año ya, al sol ahí. Pero Eso, eso. da muchísima cuando sucede. Es decir, cuando dices, la tengo, sucedió. Mira, Benito, ahí hay otro comentario que me parece que es interesante también, ¿no? De esto que venimos hablando de la subjetividad, que Natalia Novaro, es una alumna que le mando un saludo, dice, eso explica también por qué es dinámico, porque no siempre somos el mismo sujeto, vamos creciendo y llenándonos de historias, cambiando. Así es. Y lo que te gusta ahora no te gustaba hace un año.
Y por esto es bueno también respetar un poco esas fotos antiguas, que Sí. ahora las vemos y no nos gustan tanto, pero son nuestra historia, son nuestra evolución como fotógrafos, como personas y como seres humanos. Entonces hay que respetarlas. Sí. Y ahí, mira, mientras esperamos que terminen de unirse, me gustaría preguntarte digamos, de los muchísimos lugares donde has estado, ¿cuáles son por ahí tus favoritos para la fotografía? Bueno, es que ten en cuenta que yo no viajo mucho para hacer fotos. Eh, Viajo por formación y aprovecho la formación para hacer fotografías. Entonces, eh, no son lugares favoritos, son simplemente Claro, vivencias formativas donde además, como sucedió en Argentina, que les quedo muy agradecidos, pues digamos que me llevan de excursión, me llevan a conocer un poco el lugar y ahí es donde puedo claro, disfrutar un poco de hacer fotos. claro, Hombre, he perfecto, estado en Namibia, Islandia, estos lugares son muy bellos, pero al claro, final cada sitio es el sitio. Es decir, sí. no iría antes que a la costa del País Vasco o a un bosque cerca de mi casa. El Sí, paisaje es y de algún modo es único. como el sitio en las circunstancias en que lo visitas y tu estado emocional del momento, ¿no? Claro, por Que quizás supuesto. sea más Al porque, final bueno, que tiene aprendes, que ver con lo que vamos a charlar ahora, pero sí, aprendes que es el aquí y el ahora. Es decir, cuando estás allá no puedes estar echando en falta a los amigos o pensando en sí, todo lo que dejaste por hacer. O sí, cuando estás allá tienes que vivirlo a tope con la gente que hay allá, porque igual no les ves en muchos años después. Y vivimos un poco así, muy rápido, muy intenso y todo muy veloz. claro. Bueno, vamos a retomar ahí. Ya estamos en los mismos números de gente que traíamos, así que podemos seguir Sí, adelante. sí. Aquí quedamos un poco en esa parte del yo, ¿sabes? Al final la persona que maneja la cámara. Esa persona que permanece oculta y su cara no se ve en la foto y no tiene esa oportunidad de salir, pero sin embargo es la que hace la foto, es la que pone la emoción, la que pone el conocimiento. Entonces yo digamos que separo aquí mucho la parte racional de la parte emocional y por eso he insistido en que esto puede pasar factura si no se pasan las otras etapas previamente. Es decir, si uno llega a la parte emocional y con su cámara se pone a temblar, le caen las lágrimas por los ojos cuando ve que la luna se está apareciendo por el cielo detrás del paisaje y no atina a encontrar el disparador ni a calcular la exposición, pues es un desastre la experiencia. Es decir, emocionalmente es muy intenso, pero luego no queda el Claro, recuerdo, no queda la imagen que captaste. Entonces, para un fotógrafo creo que es importante que también quede la imagen. Si no, pues nos sentaríamos simplemente a ver el paisaje y claro, no iríamos con la cámara. Entonces, claro. esta parte emocional debe encontrar un equilibrio, encontrar un balance con la parte cerebral, la parte que controla, por un lado, la técnica y por otro, la composición, que aunque sea bastante estética y bastante de gusto, pero se ha trabajado, se ha estudiado, se ha reforzado, son igual de importantes para mí. Y luego para mí es importante, como decía, el concepto de momento y mensaje, es decir, saber qué son, saber cómo se buscan y saber cómo se provocan, y el concepto del botón que conmuta. ¿Esto qué es el botón que conmuta? Pues a veces estamos en un paisaje y no somos capaces de sentir, no entramos, no nos llega, no nos comunica, no estamos centrados en el paisaje. Entonces, deberíamos saber cómo dar más peso a nuestra parte emocional para que sea capaz de llevarnos, de conducirnos, de empezar a entrar en ese paisaje y a comprenderlo. Y por otra parte, en otros lugares donde están sucediendo tantas cosas a la vez, pues voy a poner una aurora boreal, un volcán en erupción, una Mm, tormenta de relámpagos, pues llega un momento en el que esa parte emocional se desboca y si no hay una parte racional que asegure que la exposición, el manejo del equipo, todo, la parte técnica y estética quede asegurada, pues al final has sentido mucho, pero no se ha plasmado en la foto. Entonces, digamos que es ese equilibrio tan difícil de lograr y a la vez tan personal, que nos habla claro, mucho de la persona en cómo se balancea su mente o cómo ha priorizado su mente en esa circunstancia. perfecto. Sí, sí, de algún modo son como, a mí me gusta muchas veces usar en los cursos una analogía que digo, siento que nuestras fotos están apoyadas
en una mesa que tiene cuatro patas, que tiene la pata técnica, la pata tecnológica, la pata de la visión y de la pasión o la emocional. Y si alguna de esas patas es mucho más alta o mucho más baja que la otra, la foto se va a caer, ¿no? Es como que Así es, necesitamos llevarlas, hacerlas crecer juntitas. O sea, que ninguna se nos quede atrás o ninguna se nos dispare por delante. así es. Yo creo que lo que varía un poco en la forma de aprender de cada persona, en el método de aprendizaje, es el orden en el que vienen estas etapas. Hay a Claro. quien le sobrevienen dos juntas o quien empieza por la parte estética que le llama más la atención, pero al final yo creo que acabamos pasando por todas, en el orden que cada Sí, uno disponga. sí, sí. Sí, que eso imagino que también ese orden inicial, como decís vos, debe tener un poco que ver con, quizás con preferencias personales o quizás por cómo llegamos a la fotografía, ¿no? O sea, gente, digamos, la fotografía es un medio tan Claro, amplio que da para muchas cosas distintas y que cada uno se aproxime buscando algo distinto, que quizás no sea lo mismo con lo que termine haciendo después, sí. pero esa Yo me aproximación he dado inicial. cuenta que es tan difícil que una persona, bueno, depende de la persona, pero hay personas que les cuesta tanto empezar a sentir con la cámara, como otras que empiezan sintiendo mucho y lo que les cuesta es transmitir, porque toda esa parte de control cerebral, es decir, de asegurar que la foto quede como tú querías, todo eso se lo saltan. Pasan directamente a la emoción. Claro, claro. Sí, o incluso creo que muchas veces pasa esto de saltar ese aspecto técnico y en otras es olvidarse que estamos hablando de un lenguaje visual, ¿no? Y que lo que no podemos expresar visualmente no existe. Eh, Olores, Bueno, sabores, hoy en día digamos que la supremacía que tiene la imagen hoy en día es ser capaz de trasladar mucha más información en mucho menos tiempo. Entonces, en la era de la prisa, en la era de la información, en la era de la velocidad y de la tecnología, una imagen es un lenguaje universal que además transmite mucha cantidad en muy poco tiempo, porque de un vistazo te haces claro, idea de cómo es un paisaje. Si tuvieras que describirlo, igual te estabas 2 horas describiendo el paisaje y no sería tan eficaz como una sí, imagen. sí. Acá hay un par de comentarios que me parecen interesantes levantar, Benito. Uno dice, ¿te pasa ir viendo fotos por la vida lamentando no tener el equipo en la mano? Me pasa verlas, pero ya no lamento no tener el equipo en la mano. Es decir, esa obsesión de querer captarlo todo, hace tiempo que la dejé atrás. Entonces, a veces voy con amigos en cualquier país del mundo en el auto y vemos una escena y si no la capto, no pasa nada. No pasa nada. No, Exacto. no me obsesiona, no me martiriza. Antes quizás sí, pero bueno, supongo que la madurez también te trae eso, de que Sí, ni lo puedes fotografiar todo, ni seguramente lo vas a fotografiar todo tan bien como tú quieres o como te claro. imaginas. Y creo que, no sé si compartís que de la mano de esta pregunta, que hay un tema que también nos pasa a muchos, que es esto de ir por la vida haciendo fotos sin cámara, ¿no? De decir, ir viendo Claro, fotos por todos lados. Y yo digo sí, siempre hablo con los alumnos que digo, cuando te pasa eso, es que ya tenés el virus de la fotografía en el cuerpo y no te lo sacás nunca más. Y es lo mejor que te puede pasar. Y creo que digamos, eso que es lo mejor que se puede pasar que se complementa genial con lo que vos recién comentás, digamos, de que te pase eso, pero que además no sientas pena de no tener el equipo contigo, sino decir, nada, claro, disfruto esto y aprendo de eso. claro. Eso se reconduce a que debes estar feliz de haber encontrado esa imagen. Y si eventualmente tuvieras un equipo, podrías captarla, sabrías cómo captarla. Pero la alegría es, la vi, aprendí a ver. Y aprender a Claro, ver cuesta tanto, aprender a ver. sí. Creo que tenemos por ahí también a Uge Fuertes, que es un gran fotógrafo muy creativo, español, Ujú. que bueno, que es Sí, muy sí. admirado y yo le admiro mucho a Uge, sí. Bienvenido, Uge. He visto muchas de sus fotos y sí, realmente es un lujo que esté acá compartiendo esto. A ver, había por acá alguna otra pregunta, déjame encontrarla. Eh, ¿Cómo solucionar el problema de disparo fácil para no llegar con cientos o miles de fotos de un viaje, quitar esa inseguridad y tener muchas fotos iguales? Pregunta Rubén Hay Maldonado. muchas terapias, pero una de ellas es ponte un límite.
2 fotos al día. Una foto al día. Una foto cada 2 días. Y esto en un viaje puede ser una tortura, pero desde luego la lección la vas a aprender bien. Es decir, vas a estar aguantándote hasta que digas, esto es lo mejor que voy a ver en todo el día y no me lo quiero perder. Pero debe ser así. Es decir, llegar a un lugar y hacer muchas fotos significa que hay muchas que no vas a hacer. Y yo creo que parte de ser fotógrafo significa estar seguro de que estás en el momento óptimo de hacer la foto, que no es un momento cualquiera, que no es que simplemente te agarró allí o acabas de llegar, sino que estabas esperando esto que está sucediendo ahora mismo. Esto es una plenitud que se adquiere con los años, que creo que aprendes a cambiar muchas fotos por unas pocas, pero que son las tuyas de verdad. Perfecto. Y te hago un comentario más en relación a la pregunta anterior, no a esta última, sino la otra que veníamos hablando, de esto del ver fotos por todos lados y el no tener de repente la cámara encima, que me pareció sensacional esa reflexión tuya de el disfrutar de que aprendimos a ver, de que estamos viendo esas imágenes que antes no veíamos. Y me parece que es importante también por ahí para quienes recién se inician o recién empiezan a estar inoculados con el virus de la fotografía, eh, destacar la importancia de 2 factores que me parece que son fundamentales en la fotografía, dentro de los muchos que hay, pero que son la paciencia y la perseverancia, ¿no? Y digo, de algún modo, ¿por qué la paciencia y la perseverancia? Porque esas fotos que creímos que pasó el momento y nunca más las vemos, alguna vez, en algún momento, van a volver a aparecer, ¿no? Entonces, como quedarnos con esa tranquilidad, que eso que nosotros vimos y nos parece que ya está, no sé cuándo, 1 mes, 2 meses, 1 año, 6 años, pero alguna vez esa misma situación aparece. Entonces, digamos, y ya nos va a encontrar mejor preparados, porque ya lo vimos otra vez. Sí. Es muy de la cultura occidental valorar solo los éxitos y no valorar cómo se obtienen, que es por la vía de los no éxitos. Es decir, los Claro, éxitos nos traen poca información. Lo que nos trae mucha información es el fracaso. Entonces, el fracaso es una forma de aprendizaje. Y el que no se equivoque, pues que lo diga. Pero yo creo que en fotografía todos nos equivocamos muy a menudo. Y cuando eres capaz de reconocerlo, tienes la actitud correcta para aprender. Es decir, claro, esto que dicen de, no, es un fotógrafo humilde, es que si no, te equivocaste de lugar. Es decir, sí, acá, si quieres hacer carrera, más vale que te dejes el ego en algún lugar escondido, porque en teoría, si ya lo sabes todo, ¿qué vas a aprender? Es decir, tienes que asumir que esto que crees ahora que no funciona, alguien lo está haciendo ahí, le está sacando partido. Y es simplemente que tú lo ignoras, que tú no sabes. Entonces, nuestra predisposición a admitir que alguien sabe más de eso, pues creo que es lo que nos lleva hacia adelante y nos hace formadores. claro. Y con esto que decías recién también de los errores en la fotografía, hay un concepto que a mí me gusta también mucho volcar en los alumnos, de decir, no ver las fotografías que no salieron como nosotros queríamos, como errores, sino verlas como bocetos, como bosquejos en la búsqueda de la fotografía que más adelante vamos a lograr, como decías bien vos, ¿no? O sea, vemos el éxito, pero no vemos el proceso. Entonces, no verlos como un Claro, error, sino verlos como un paso más hacia algo que en algún momento va a llegar, claro. del camino, de la mano del camino que vos estás indicando, ¿no? De el ver que hay algo más que nos está faltando y vamos por ello. Sí. A mí me gusta mucho también la cita de, no sé si la conoces tú, la de Dorothea Lange, que dice, la cámara es un instrumento que enseña a las personas lo que hay que ver sin una cámara. Es decir, te lleva Sensacional, sí, al lugar, al mejor lugar donde está sucediendo algo. Y encima es sí, el lugar óptimo para verlo. Creo que eso es un fotógrafo de verdad. Es decir, que si sí. sucede algo, te anticipaste y estabas allí para poder captarlo. Y si no, todavía no lo eres. Eres propietario de cámara, pero no fotógrafo Sí, todavía. tal cual, tal cual. Mirá, un poco de la mano de este último comentario, hay una pregunta que estoy viendo que nos hace unos minutos Rodrigo Calderón Castillo desde Chile, que preguntaba cómo es el proceso mental para diseñar una fotografía y cómo se plasma en el plano más tangible. Bueno, para mí la fotografía viene de visiones. Yo tengo primero unas visiones. Por ejemplo, en un proyecto que estoy haciendo sobre manos en el paisaje,
Primero tengo que verla en la mente, tengo que imaginarla. Eso viene de sueños, de películas, de tu propia imaginación, de haber fomentado tu imaginación. Una vez que la ves, es más sencillo encontrar dónde, cuándo, qué elementos necesitas, si el cielo era tormentoso porque el mensaje era dramático. Ya tienes todas las pistas. El problema es buscar algo que no sabes lo que es. Claro. Nadie busca algo que no sabe lo que es porque no lo vas a encontrar, no sabes ni lo que busca. Igual te pasa adelante y no lo ves. Entonces, para mí es fundamental primero poder ver la imagen. Por aquí están preguntando si hay alguna fotografía que no me interese Sí. lo más mínimo. Y sí la hay, sí, sí. Sí, por ejemplo, nunca hice fotos, o creo que no he hecho nunca fotos, eh, ¿cómo diría yo? Obscenas, o que ofendan, o que no dignifiquen a una persona, o que falten al respeto, o que molesten. Me gustaría pensar que es algo que no he hecho, o por lo menos para mis estándares, para mi ¿Mm? propio ser y mi propia forma de entender la fotografía, es algo que intento no hacer. Entonces, cuando hice desnudo, por ejemplo, pues me estaba fijando en una serie de cosas que no era básicamente el cuerpo de un hombre o de una mujer desnudos. No, estaba buscando otras cosas. Sin embargo, en la historia está llena de fotos obscenas, de mirones, de personas que estaban ahí investigando a ver qué es eso. No sé, a mí ese tipo de cosas no me ha interesado. Imagino que habrá otras que tampoco. También es verdad que deberíamos defender mucho el papel de la fotografía como rescate de paisajes que cambian, rescate de tradiciones que cambian, rescate de herramientas que se pierden, rescate etnográfico, cultural, afectivo. Es decir, este es un papel destacadísimo de la fotografía en su historia y a veces, no sé, la fotografía estética nos arrastra a otros lugares que nos desvinculan. Entonces, está bien de vez en cuando recordar que la fotografía salvaguarda, la fotografía pone en seguridad documentos, piezas antiguas, tienes esa labor de rescate también. Me parece muy interesante dos de las cuestiones que mencionaste recién. La primera, cuando decís del tipo de fotografías que no te interesan, que imagino que tampoco, o sea, que esa circunstancia de no causar ofensas o de no eh, molestar a otros, no solo te debe pasar con la fotografía, o sea, eso debe ser tu postura en la vida seguramente. ¿No? O sea, creo que en ese sentido eh, nuestras fotografías cuentan muchas veces mucho más sobre nosotros como fotógrafos que sobre lo que estamos fotografiando. Eh, por eso digo, cuando vos estabas mencionando eso, digo, no es casual, o sea, las fotos reflejan lo que somos de algún No modo, podemos fotografiar como no somos, es decir, fotografiamos como somos. como somos. Quizá en la vida podemos tener más impostura, mucha más impostura, que en la fotografía. En la fotografía no podemos ser impostores. En la fotografía buscamos algo esencial, espiritual para nosotros. Ahí no podemos mentirnos. Es decir, que alguien puede representar un papel con su pareja, con sus amigos, en la sociedad. Cuando uno coge una cámara, es otro mundo. Y por eso muchas obsesiones en la fotografía vienen de la necesidad de crear ese mundo paralelo, de esa sensación de que todo lo que entra aquí es de verdad y es auténtico y es mío propio. Y no se deja influir por estas cosas. Claro. La segunda parte, bueno, sí, esto que mencionabas de la fotografía como elemento de rescate, de conservación, eh, creo que ese rol es fabuloso, ¿no? Justo ayer no, anteayer, estábamos en una clase virtual y estábamos hablando de Paul Nicklen, el famoso El fotógrafo fotógrafo de fauna, submarinista, ¿no? sí. Sí, claro, y que él habla, me pareció muy interesante un comentario que él hace, que él busca en su fotografía, él es biólogo marino de formación básica, él se ha involucrado mucho con el tema de la conservación de los océanos y sobre todo las regiones polares, y él habla de encontrar en su fotografía un punto de encuentro entre el arte, la ciencia y la conservación, ¿no? Sí. Entonces, De hecho, somos compañeros de la Liga Internacional de Fotógrafos Conservacionistas. Él es miembro de la ILCP y se nota en su fotografía pues esa búsqueda constante. Y mira que es difícil porque cuando uno pone un pie en conservación,
pues parece que necesite plasmar la realidad y que la realidad no siempre es estética, no siempre es artística, pero Mm, a veces son obsesiones que tenemos y creo también que tu formación es la que te lleva a la imagen. Si tu formación es muy artística o te has esforzado en claro. desarrollar esa faceta de ti. Pues, por ejemplo, yo en mí mismo he observado mi desconocimiento en el arte. Es decir, yo cuando empecé a los veintitantos años a pensar en composición y en formarme, era un absoluto ignorante en materia de arte. Pero nunca es tarde. Es decir, si empiezas y empiezas y empiezas y trabajas, en Mm. algún momento dado puedes saber más que personas que han estudiado esto, porque estudiaron y pararon y tú seguiste, ¿no? Entonces es importante que desarrollemos esa parte artística, muy, muy importante, que no la dejemos olvidada, que todos podemos expresarnos con la fotografía. Sí, y seguramente eso va a tener un impacto en nuestras fotografías como pocas cosas, ¿no? Y como hablábamos al principio, en esta fase 2 que vos mencionabas, ¿no? Seguramente el impacto de eso va a tardar más en llegar que el aprendizaje de la técnica. Es más lento, es de más largo plazo, pero va a ser más definitivo. Sí, 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 sí. Oye, podríamos Bueno, enseñar alguna foto más para que explique un vamos, ahí poco esto del volvemos. mensaje y el momento, ¿te Ahí parece? volvemos. Dale, Sí, ahí pasa una volvemos. más, que ya aparece un animal en el paisaje. Ya aparece uno de esos pumas de las Torres del Paine que fotografié gracias a mis amigos de Nazfoto en Chile. Sobre todo, pues Rodrigo, La Cristi, Conti. Y entonces me llevaron a este lugar y, buah, y vamos, yo por lo menos vi un montón de pumas y pude hacer muchísimas fotos. Ya ven que realmente es una foto de paisaje, es una foto abierta donde se observan Ujú. este hito que es las Torres del Paine. Pero además tenemos ese extra, ese añadido que es el puma descansando en su reino, sus dominios, un poco apretado por la focal y por las circunstancias. Aquí hubiera dado mi vida por un zoom en vez de por una focal fija, pero bueno, pues hice lo que pude. Me hubiera gustado desahogar un poquito más la foto. No hice exactamente la que me hubiera gustado hacer. Bueno, pues esto entraría un poco la anterior en ese concepto de momento, porque podemos ir muchas veces a las Torres del Paine y nunca tener un puma delante de las montañas. Ujú. La siguiente, que es la que estábamos viendo, ya nos mete en ese concepto que os les decía de mensaje. El mensaje, esa contraposición de lo vivo y la máquina, del árbol y el hierro. El título de la foto es Los árboles del futuro o los bosques del futuro. Y por ahí va un poco ese mensaje de la soledad de ese arbolito, del aislamiento, de esa sensación de que es el último ejemplar que queda y que están siendo reemplazados los árboles por estos aerogeneradores. Bueno, pues aquí ya ven que la búsqueda del mensaje para mí es otra de esos alicientes. Aparte del momento, el mensaje. Si pueden estar ambos, mejor, pero no siempre Mejor. sucede, con lo cual intentamos por lo menos que uno esté. Es sensacional esta foto. Otra de momento, estas tormentas que hay en algunos países nórdicos. Aquí fui también de curso, esto es una isla en Suecia, y bueno, pues nos agarró esta tormenta que entró de repente. Además me moví muy rápido porque acá quería que el faro fuera el eje, es decir, ya que tengo un hito y ya que tengo una irradiación de nubes hacia arriba, quería que la luz de la foto coincidiera con el faro y que tonalmente destacara. Entonces me fui moviendo para colocarlo así. ¿Cómo es tu elección, Benito, del uso del color y blanco y negro? ¿Tenés alguna metodología en ese sentido en cuanto a decir lo defino al momento de la toma o lo defino luego o a veces una y a Sí, veces otra y no tenés tanta rigidez en ese esquema? ¿Cómo lo manejás? sí. Bueno, para mí es muy sencillo, es decir, el concepto en composición se llama, o yo le llamo esquema tonal. ¿Cómo es el esquema tonal de la foto? Entonces, si funciona el esquema tonal, funciona en color y en blanco y negro. Es decir, si incorporas en tu lenguaje visual un esquema tonal correcto, es decir, que permita ver bien los elementos, por ejemplo, la cúpula del faro es oscura. Si la meto en la zona más oscura de las nubes, no se va a ver, se van a fundir los tonos, se van a encontrar, se van a solapar. Mientras que si la parte oscura coincide con el cielo claro y la parte clara coincide con el cielo oscuro, es decir, el esquema tonal permite una mayor experiencia visual, que se vea mejor la foto.
Y por eso los libros se escriben con letra negra sobre fondo blanco. No se escriben con letra gris clarita sobre fondo gris oscuro. Se vería menos. Entonces, si funciona tonalmente, va a funcionar en color y en blanco y negro. Ese es un esfuerzo que hay que incorporar a nuestro lenguaje visual, que funcionen los esquemas tonales que estamos utilizando. Si no, nos toca movernos, Claro. utilizar iluminación, utilizar un filtro, cambiar de ángulo. Es decir, buscar posicionar el sujeto para que se perciba bien. A esta tenía mucho interés porque muchos van a decir, yo no la veo nítida. Es que no lo está. Es decir, quería poner una foto pues más abstracta, más un poco de lo que estamos hablando, de ese punto de vista más expresivo, de las connotaciones que tiene el otoño para las personas, ese color, esos. Bueno, para mí el otoño es un poco de memoria, de recuerdos, me recoge. Es decir, que hay quien lo vive de otra manera, es alegría, es como la primavera, estos colores, ¿no? A mí me recoge. Esta foto se llama El otoño me habla de ti y trae pues esas evocaciones del pasado, de amistades o de lo que fuera. Es un lenguaje, pues eso, más pictórico, más Claro. basado en la pintura. Y ahí llegamos a el Sí, siguiente bloque, que ya pues es... una serie de reflexiones un poquito más en lo que estamos hablando, en la línea de lo que hablamos, que es una especie de lenguaje que te permite concentrar lo que sabes y lo que quieres plasmar, es decir, lo que sientes en ese momento y lo que sabes. Porque si no, como decíamos, no consigues transmitir exactamente, no te consigues expresar. La Claro, fotografía, para entenderla bien, decíamos que es como la música, es como un idioma, tienes un lenguaje propio, es el lenguaje del arte. Si no conocemos el lenguaje, no podemos hacer frases, no podemos expresarnos, no nos van a entender. Este es el largo camino que se recorre en la fotografía. Comprender que es un lenguaje y que si no lo aprendemos, va a ser difícil que nos entiendan y que me pueda expresar correctamente. Entonces, ese instante, ese mágico momento en el que uno obtura y capta una imagen, condensa, concentra, pues una vida de conocimientos y una vida de experiencia en la fotografía. Al final es un todo, es un concepto que yo llamo, bueno, que se llama holístico, que holístico. significa total, esencial, completo, en el cual en una imagen no puedes diseccionar perfectamente qué es técnica, qué es composición, todo Sí. se involucra a la hora de transmitir emociones. Hay algo ahí, creo que también es interesante para remarcar, que creo que cuando uno logra comprender esto, digamos, que la fotografía es un lenguaje, todas las fases previas que fuiste muy bien explicando, eh, cada una de esas frases nos va agregando vocabulario, ¿no? De algún modo, para tener más posibilidades expresivas dentro de ese lenguaje. Es un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Si falta algo es como que nos quedamos sin palabras, como que no, como cuando estamos estudiando una lengua extranjera, ¿no? Que la Eso es. comunicación se logra cuando nosotros logramos comunicarnos sin pensar, ¿no? Eso es. Independientemente de la lengua que estemos hablando, y que si te faltan palabras, la comunicación se corta. Y hay una parte caligráfica que permite que identifiques bien las letras, hay una parte eh, gramática que permite que tenga sentido. Es decir, ¿Mm? si no haces estos pasos que estamos hablando, más o menos, es muy difícil que luego leas un libro y que digas, me emocionó, me puso los pelos de punta. Vamos a ver algunas fotos más que son Sí, increíbles. entramos ya en unas fotos, pues eso, de concepto mucho más abstracto, mucho más pictórico, donde estoy plasmando la emoción de que aparece el sol en un paisaje nevado, con frío, estamos todos esperando ese sol. Y somos todos fotógrafos, pero el sol es tan mágico, es el que trae la luz, es el que trae el calor, es el que nos permite ver y nos permite vivir. Y al final es una foto trepidada, es una foto borrosa, tomada desde la ventanilla de un coche a muy baja velocidad de obturación, pero tiene que funcionar, es decir, una foto borrosa siempre va a ser una foto borrosa. Si transmite emociones es porque no es solo una foto borrosa, hay algo más ahí metido, claro. Y no tiene por qué gustar a todo el mundo, eso también es verdad. Eso creo que también es muy interesante, ¿no? El saber Sí, que nuestra obra nunca le va a gustar a todos.
al final nos No, lleva a la reflexión de ¿para quién haces fotos? claro, ¿Para quién las claro. haces? ¿Las haces para ti? ¿Las haces por los likes que te van a dar? ¿Para ganar un concurso? Sí, Eso me parece que es fundamental también, digamos, cuanto antes descubramos eso, ¿no? La liberación que eso trae. Eh, sí. que es una causa perdida el pretender que nuestras fotos le gusten a todo el mundo. Siempre a alguien no le va a gustar y hoy en día es un riesgo doble con el tema este de las redes sociales, ¿no? Y con lo que vos mencionabas, el tema de los likes, la impunidad que da el anonimato. O sea, hay una serie ahí de conceptos que creo que son necesarios para el fotógrafo, sobre todo para el que recién inicia, tenerlos presentes, como para no entrar en una paranoia que destruya su proceso creativo. Eso es. Es como un puzzle en el que encajamos las piezas, pero me preguntaban por ahí si tienen algún tipo de retoques. No, no, las hago ya así. Es decir, bajamos la velocidad de obturación, diafragma muy alto, un ajuste de ISO muy bajito, ISO 50, por ejemplo, F16, y entonces la foto está hecha pues como a medio segundo. En velocidad en un auto pues queda como movida, como borrosa. ¿Dónde podemos Por acá, aprender? Pues estudiando. Por eso les compartí al principio dónde encontrar más formación en ese año de fotografía, en Webcindario, Geocities, eh, en mi blog, que subo muchísimos artículos. Ahora recién subí uno que igual el título les echa para atrás, pero yo se lo recomiendo. Se llama Formación para jurados en fotografía. Y es una especie de artículo muy extenso donde se aborda en profundidad pues cuestiones que creo que todo fotógrafo debe conocer, que es el tipo de lenguaje que se emplea, el tipo de recursos de narrativa visual, el impacto visual, bueno, pues un compendio de lo que debe saber un juez, que es también lo que debe saber un fotógrafo. ahí nos están preguntando, no, te están preguntando si recomendás algún libro de arte para estos Sí, temas. pero vi que ya estaban haciendo alguien, ya alguien ya recomendó, por ejemplo, el libro de Egon Bridge, La historia del arte, es muy interesante. Pero además yo les recomiendo que cojan un estilo que les gusta y profundicen. Si les gusta el impresionismo, que es un estilo muy maduro, pues que compren un libro del impresionismo, que se bajen algunos PDFs, tampoco es necesario gastar dinero. Si lo que queremos es aprender, pues empecemos a entrar un poco al conocimiento. Y por suerte es un conocimiento muy visual. Es decir, cuando uno ve arte, el esfuerzo debe ser intentar aprender de lo no escrito. No es un texto, no hay que leerlo, no nos explican nada. Tenemos que aprender solos las lecciones que alguien pintó para nosotros. Las lecciones de los pintores no están escritas en libros, están dibujadas en sus cuadros. Entonces, nuestro esfuerzo debe ser interpretar su pintura y comprenderla. Y ahora me sorprende mucho porque me están llamando mucho de jurado a certámenes de pintura. Y os digo, yo no pinto. No, pero es que usted parece que las entiende. Bueno, lo que estoy mirando en los pintores, Velázquez, en Goya, en Caravaggio, en quien sea, es por qué hacían eso así. Y entonces descubro pues muchas cosas curiosas. Por ejemplo, pues no sé, ¿qué les voy a decir? Pues que Goya, Velázquez, Rembrandt están utilizando todos los conocimientos de Caravaggio sobre el tono. Ellos aprenden de Caravaggio el tono. En el tono no son los maestros. El maestro fue Caravaggio. Cada uno es maestro en algo. Velázquez, por ejemplo, en pintar a la prima. Es decir, pintar un mural de 5 metros sin un boceto, con un tipo subido a un caballo que tiene músculos, que tiene pelo, que tiene sudor. Eso es el mérito que a veces no se le reconoce a un pintor. Es decir, no sabemos ver qué es lo que le hizo especial porque no estamos aprendiendo la esencia de ese pintor. Entonces, a mí me frustra muchas veces encontrar en un libro con quién se casó este, que si se quedó sordo, que si su primo heredó, que si... Me da igual, me da igual. Yo quiero saber por qué el Greco pinta un canon de 12 cabezas en un monje. Y al final, cuando lo comprendo y digo, ya está, lo está contactando con Dios. Está haciendo del monje un triángulo que comunica con el Ser Supremo, con lo sobrenatural. Ya lo comprendí. Eso es una alegría infinita, porque no te lo explicaron en un libro. Al final lo encontraste, pues, viendo los mensajes de Caravaggio en su pintura.
y que seguramente ahí cerrás el círculo, Sí, para mí sí, digamos, es decir, para mí y la atemporal gran con el alegría es autor. saber que he comprendido, es decir, saber que Claro, he aprendido a ver. ¿Cómo se sabe eso? Pues viendo de repente una foto o un cuadro y comprendiendo la esencia y entendiendo a la persona que hay detrás. Sin eso, que ojo que no es cualquier cosa, que no, puede no, llevar no, toda no, la vida, pero sí, eso es lo que más alegría puede llegar a dar en la fotografía. Ver la obra de alguien y ver su corazón, y ver su espíritu, y ver su alma, y ver quién es, y ver por qué hace naturaleza, y por qué me muevo yo en este mundo de la naturaleza. Sobre todo porque las personas que están acá no están por dinero, no están por nada material, no están por nada. Es algo tan, tan, tan bello lo que se hace con la naturaleza. Lo hacemos por puro gusto, por puro amor. Pues esto no lo tiene la fotografía social, ni la fotografía de claro. mascotas, ni la fotografía de producto, ni la fotografía industrial. La fotografía de naturaleza tiene algo especial. Y en eso, Benito, creo Menudo cuando que rollo, decías ¿eh? recién, cuando... No, no, es fabuloso. Y que creo que cuando eso, digamos, esa alegría tuya como espectador, cuando llegás a la esencia de la obra, es la alegría del autor de saber que logró transmitir lo que quería, ¿no? Es como que se tiende ese puente que de algún modo cierra la obra. Eh, porque de algún, digamos, imagino, o sea, con tus fotos, cuando alguien en alguna muestra, con algún libro, con lo que sea, te hace algún comentario y vos decís, eso es lo que yo quería transmitir. O sea, esa alegría que te da es única. Sí. Para mí es esencial además porque estoy muy poco tiempo con muchas personas. Entonces, cuando veo dos fotos de una persona, una foto, tres fotos de una persona, al final la puedo conocer en décimas de segundo viendo sus fotos. Claro, Ya sé que esa persona hace todo eso, o es un activista por la conservación, y eso me dice tantas cosas, no solo cuánto sabe, sino además cómo es. Entonces, para mí es importante porque estoy poco tiempo con muchas personas y no hay claro. este tiempo de decir, no, dentro de unos meses conoceré a esta persona, no, dentro de unos meses ya estarás en otro país. Sensacional. Mira, este es un momento también regalado por la naturaleza. Estaba fotografiando pues una colonia de cigüeñas con la luna, pero ya la luna se me quedó muy arriba, como se puede ver, y se desvinculaba, ya no dialogaba bien con las cigüeñas del árbol. Pero en ese momento vinieron unos ángeles volando, que fueron otras cigüeñas que pasaban por la foto, y me llenaron el cielo con esa, no sé, con esos aleteos, con esas siluetas, con esas sombras. Un regalo. Es maravillosa, maravillosa esta foto. Maravillosa. Y otra vez, los recursos técnicos puestos siempre al servicio de la visión, ¿no? O sea, no la técnica por la técnica en sí, o sea, la técnica al servicio de... Sí, al final plasmas visiones, lo que buscamos es plasmar nuestras visiones, hacerlas ¿Mm? reales, darles vida. Aquí, pues es una especie de resumen de lo que es el impacto visual. Es decir, cuando algo me impacta visualmente, pues tiene una carga de impacto estético, de orden en la imagen, de lo que he aprendido para conseguir esa imagen, tanto en técnica como en composición. Esta, digamos que es la parte racional. Y luego está otra parte que no desarrollamos o que no la desarrollamos conscientemente, pero hay que prestarle atención. ¿Qué cosas son las que me inspiran? ¿Qué cosas son las que me hacen soñar, tener visiones, tener ilusión por fotografiar? Al final esas visiones son las que nos van a mover, las que cuando uno se cansa o ya se hace mayor o ya le pesa el equipo y le pesa o está cansado de un viaje, de repente piensa, ostras, vamos a hacer fotos de denuncia en un zoo o vamos a, no sé, vamos a visitar este paisaje tan bonito que esta noche hay nubes. Al final es esa parte emocional la que te va a mover hasta el final. Cuando tu cuerpo ya no puede, es tu cabeza la que te va a mover. Genial. Bueno, ya entramos en una obra más personal, ya no, como les digo, ya son las fotos que yo quiero hacer. Aquí vine a hacer una salida de luna el anochecer anterior y ya me gustó tanto el lugar que quise hacer otra visión, otra cosa más.
Por suerte venía una de mis hijas, bueno, venían mis dos hijas, pero la que yo quería que posara estaba allí también. Y nos habíamos llevado esta túnica blanca. La foto intenta, por un lado, plasmar ese lugar, ese sitio, esas rocas, esa energía que tiene ese paisaje con esas piedras tan identificables. El que conozca el lugar, claro, para mí un hito visual también es un elemento que te hace reconocer el paisaje, que te hace apreciarlo. Claro. En este caso, esas rocas tan puntiagudas en la costa nos está hablando, pues, al que entiende un poco de geología o de paisaje, pues de erupción, vulcanismo. Si no, las rocas erosionan y no están así. Estas son rocas recientes en términos del planeta. Y ahí quería esa figura blanca, dulce, abatida, muerta, frágil. Es como el naufragio de una vida que es joven, pero que ha naufragado, ha encontrado adversidad, o bien por las circunstancias de su país o por cualquier cosa. Nos están avisando que en 10 minutos se nos corta esto otra vez. Sí. Si llegamos a Fíjate, hay ese quien está punto, lo viendo un corto. cambio importante porque aparecen personas en el paisaje y ciertamente en mis primeras obras no quería nadie en mis fotos, no quería personas en el paisaje. Ya pensaba que el mundo es lo suficientemente egocéntrico hacia el ser humano, antropocéntrico en este caso, como para encima fomentarlo. Pero bueno, también cabe el ser humano, es decir, es una foto más la del ser humano con el paisaje. Y ya entramos en ese proyecto de las manos que contaba antes, pues que a veces veo el lugar donde digo aquí. Sin haber visto antes la visión, es imposible que se te ocurra poner unas manos, porque voy viajando con muchas personas al lado y muchas veces con muchos fotógrafos y nadie dice voy a poner unas manos. Fotografío el árbol, me espero a que venga un ave y se pose en la copa. Esto de las manos es pues porque tienes ya la visión y estás buscando qué te va a dar la foto, dónde, en qué lugar, en qué momento la vas a poder hacer. Benito, ¿trabajás, digamos, varios proyectos o series en paralelo? O cuando hay algo así que te ocupa todo tu energía, te centras en eso? Por desgracia no puedo hacer algo, solo eso, todo el tiempo. Estoy con mil líos. Estoy con el mundo del asociacionismo, presidiendo una entidad internacional, apoyando como vocal, ayudando en AEFONA. Estoy en mil líos y en la fotografía me pasa igual. Tengo como 20 proyectos abiertos, los encargos, los vídeos, los guiones, las locuciones, el no sé qué, no sé, el libro de cuchillos y navajas que acabo de hacer, que es otra locura. Y al final no puedo estar al 100% en nada. Entonces tengo muchos proyectos abiertos y cuando llega el momento que digo me pongo con este y lo cierro, lo acabo, o es el momento que siento que es el momento, pues ahí vamos. Por ahí, no sé si es una pregunta eso de cómo puso las manos. Pues ¿Cómo es una pusiste las manos? persona que está tumbada en el suelo, levantando las manos en el contraluz para que aparezcan negras. Es una foto que es así. Por eso digo que lo trabajo bastante, porque no solo elijo el lugar, también elijo el momento en el que hay que hacer la foto. Y tiene que haber alguien conmigo para que ponga las manos, claro. Bueno, pues aquí, como ven, pues ya estamos en esta fase de... Mira, quedan solo 3 imágenes para acabar. Igual ya es ¿Mm? plan de ir terminando porque yo ya me repito. Es decir, insisto en esa parte estética, técnica y composición, pero en la parte emocional lo importante creo que es aprender a sentir con la cámara y en la segunda parte aprender a transmitir eso que sentimos con la cámara. Ahí hay algunas preguntas que me parecen interesantes también para desarrollar, Benito. Uno es de Marcos Bernarelli. ¿Tiene mucho que ver tu estado anímico en tus fotos? O sea, tu estado anímico al momento de hacerlas. No, no por... Antes sí, pero encontré el botón que conmuta. No sé si lo vieron hace mucho rato en la presentación. El botón que conmuta me permite empezar a sentir cuando no encuentro sentimiento en un lugar o desactivarlo si se siente demasiado. Que a veces me ha pasado estar en un hospital haciendo fotos, ver cosas terribles y decir, mi espíritu no puede hacer estas fotos. Pero si es necesario porque van a defender una causa o van a aportar algo, puedo desconectar la parte que me impide tomarlas. Soy capaz de hacerlo. Entonces, ese botón famoso, como dicen por aquí, para mí es muy importante. Me permite, aunque no esté en un estado anímico óptimo,
puedo estar haciendo fotos. Y hay A ver si otra sale alguna pregunta. de conservación, que tengo alguna por ahí por el final. No sé dónde las metí. Acá hay Creo que una la del siguiente o la siguiente. fotoandinista. A ver, para que me fijo mientras tanto. Acá hay una del fotoandinista que preguntaba cuándo se cierra un proyecto. Menudo Ah, tema, hombre, ¿no? Paulo, el fotandinista, sí. Mi amigo Paulo Olivier, que es formador además. Bueno, pues cuando se cierra un proyecto, uno lo sabe. Esto no sé con qué compararlo, pero uno sabe que lo ha cerrado. Me imagino que la obsesión es ir llenando, 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 pero llega un momento que crees que estás repitiéndote, crees que las fotos ya no aportan nada nuevo, crees que la esencia de lo que querías decir ya lo has dicho, y entonces cada foto es un esfuerzo por repetir. Y entonces te das cuenta, como en una narración, en un escrito, que estás en bucle, estás dándole vueltas a lo mismo. Entonces es bueno que te plantees eso, que te plantees cuando ya lo has dicho. Y eso llega un momento que lo sabes. Y acá Guillermo Fotos pregunta si la foto de conservación debe o no ser retocada. Es una opción, yo ahí no puedo entrar. La mía no lo está, pero no la de conservación, ninguna de las que hago. Es decir, me quiero sentir fotógrafo y quiero trabajar con luz. Pero es una opción. El que quiera conseguir concienciación con fotos retocadas es otro camino más que debe existir y que se debe explorar. A ver si Volvemos puedes a la pasar un subjetividad. par de fotos, que creo que un par de fotos más adelante, la siguiente, la Tenemos. siguiente. Ah, bueno, ya tenemos una aquí. Bueno, pues ven, ya tenemos aquí eso del mensaje que estábamos hablando y en este caso, por saltarme un poco todo lo que hemos visto hasta ahora, no quiero dejar lugar a la duda. Es decir, ya ven que no pongo la imagen como el resto. Esta tiene una frase que nos está diciendo lo que yo quiero que se entienda. Entonces, este neumático está representando el planeta Tierra y todo lo que le rodea es un poco lo que le hemos hecho. Y la reflexión es, pues eso, que no, hay, no tenemos un plan B. Pasa como con el agua. Mientras el petróleo no se pueda beber, tendremos que tener el agua bien cuidada. Bueno, pues Hemos llegado. hemos llegado donde íbamos. Nos ha llevado 2 horas, no ha estado mal. ¿Sí? Creí que iba a ser tres. Todo lo que preveíamos para 1 hora fueron Sí. 2. Creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? La última frase de la mano de todo lo que hemos hablado, el disfrutar el proceso y no solo el resultado. Sí. A mí me sorprende que hay personas que dicen que es muy tedioso procesar o que es muy tedioso archivar o que... Yo creo que todo tiene su forma de volver a disfrutarlo, de prepararlo, de... Es como un viaje. A veces disfrutas más preparándolo y luego tienes mala suerte con el tiempo o con lo que sea y no lo disfrutas tanto. Entonces creo que en la fotografía como en la vida debes disfrutar lo que suceda. Y a veces lo que crees que es malo resulta que no es malo, que es un regalo. Muy, muy así, muy así. ¿No? Nunca se sabe de dónde va a venir la inspiración o la próxima foto o esa magia que nos va a Sí, regalar la foto inesperada o la foto que no teníamos presente por ahí un tiempo atrás, ¿no? Y que de repente sí, puede cambiarnos el rumbo. Imagino estas fotos tuyas con las manos, o sea, en algún momento sí, apareció esa chispa. sí. Sí, es un proyecto donde ya hay 20 y tantas fotos de dramas. Y creo que al final uno de los mensajes de la vida es que está en nuestra mente. Es decir, lo bueno y lo malo no existe. Es la actitud con que lo tomas. Para alguien hay cosas que son un drama y para otras personas es esa oportunidad de cambio, de empezar de nuevo, de sacar una conclusión que te va a servir para el resto de la vida. Bueno, te agradezco muchísimo, Benito. La verdad que me quedaría 2 horas más hablando y calculo que mucha gente también se quedaría 2 horas más escuchándote. Pero bueno, visto y considerando la hora también en España, imagino que querrás ir a descansar. Esto es como Así una que foto, llega un momento o como un proyecto. Hay un momento en el que sí, dices, si lo dejamos aquí quedamos muy bien, no es- arriesguemos.
Exacto. Así que bueno, te Oye, agradezco muchísimo nuevamente. fuiste uy, me sale la palabra en inglés y no en castellano, ¿cómo te diré yo? Un gran Tirala, anfitrión, tirale. un gran anfitrión. Te agradezco mucho Muchas gracias. que lo hayas preparado tan bien porque las fotos se vieron muy bien. Normalmente en estos directos, pues las fotos se muestran con un iPad que se mueve y no es la misma experiencia, que lo has preparado muy Sí. bien y que nos has permitido también ver un poco esas lecciones que pueden haber en las fotos y las... Bueno, muchísimas gracias, Benito. Creo que eso, a ver, cuando estamos entre artistas, lo mejor que podemos hacer es cuidar la obra, ¿no? Que conociendo el trabajo que hay detrás. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a Fona por esta oportunidad Sí, y bueno, espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros. muchas gracias a Fona y además espero que esté creciendo como merece, que hay unas personas espléndidas ahí dentro. Creo que deben estar todos unidos, todos a una, intercambiando información, apoyando la asociación, que una asociación es para ser apoyada, no es solo para recibir, es también para dar un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Ahí voy. Recién preguntaban cuándo la próxima, si se refieren a Fona, el sábado que viene es la próxima charla, también a las 16. Benito seguramente debe tener muchas charlas si se refieren a él, seguramente en los próximos días. Sigan sus redes que ahí los va a informar. Bueno, hasta luego, Benito, hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas las amigas y los amigos que nos siguen. Chao. Chao.